El reverendo padre don José Antonio Parrilla Sarmiento se ordenó el 5 de octubre de 1985. Ejerce de párroco en Sevilla, en la parroquia de San Francisco Javier. Es capellán y director espiritual de la primitiva de los nazarenos de Sevilla. Además ha sido nombrado por Monseñor Juan José Asenjo, nuestro arzobispo, sacerdote sustituto, para oficiar la misa según el rito romano tradicional en Sevilla. Y así lo hizo el pasado domingo de Pentecostés en el oratorio de la Escuela de Cristo. Donde, por cierto, aprovecho para decir, este domingo 29 de noviembre, primero de Adviento, se celebrará, Dios mediante, la Santa Misa según el rito romano tradicional, oficiada de forma cantada, interpretando el propio y la misa de Ángelis en sus melodías gregorianas. El sacerdote oficiante, esta vez no será padre Parrilla, es el capellán, reverendo padre Pablo Díaz Herrera, y será servida por los miembros de la Escuela de Acólitos Servite Domino. Para el padre Parrilla, la novena de la Asunción en Cantillana es su descanso y su pequeño paraíso en agosto, según él mismo dice, ya que se declara cantillano de pro. No le gustan las presentaciones ni que se hable de él, en absoluto, porque dice que todo el mundo sabe quién es. Es decir, de los que le cuesta la misma vida decir que no a nada. Católico convencido a machamartillo, español de Andalucía, vuelve tantas veces a Roma como puede, dice temer el porvenir tanto como desearlo, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi, por supuesto, amén. Eso es. Reverendo padre y querido amigo, muchísimas gracias por venir hoy con nosotros a esta tu casa. Te dejo la palabra. Ha dicho si empezamos algo, no sé. Yo pienso que no, que esto es una conferencia, no es una homilía. Así que yo empiezo a ustedes a hablar directamente del tema que me propusieron, que era Cristo Rey. El tema es muy amplio. A mí me recuerdo cuando a veces las adoradoras me piden que les hable y digo, ¿de qué? Y dice, la última vez fue María Teresa, de la Eucaristía. Son temas que no te fuerzan a tener forzosamente que concretar. Creo que el hermano mayor de esta cofradía, que se llama, no sé qué, Urzáis, ¿no? Antonio. Urzáis. Sí. Os ha mandado un mail en el que ha incluido un enlace con la encíclica Quas Prima, sí, que avisando que él no venía. Digo, esto es como los profesores malos que dejan los alumnos los deberes puestos y ellos se van. Pues ustedes no sé si han leído la encíclica, es el comienzo oficial de la liturgia y la espiritualidad de Cristo Rey en cuanto que la Iglesia la reconoció. Aquí en Sevilla pasa algo muy curioso que la gente no sabe. El primer culto público de la Iglesia Universal del mundo entero que se hace al Cristo Rey tuvo lugar aquí en Sevilla, en la diócesis, en la parroquia de Santa María de Écija, en torno al año 1863. Un capellán que estaba entonces de preceptor de los hijos de los marqueses de Peñaflor, en la parroquia de Santa María de Écija, organizó un trido, unos cultos a Cristo Rey del Universo. En el año 1863, calculo yo, pues es casi, ustedes echan cuenta, casi 70 años antes de la instauración de la institución de la fiesta de Cristo Rey. Este sacerdote era un catalán, fundó en Granada una congregación de monjas llamada Hijas de Cristo Rey. Digo el dato para que ustedes vean cómo había cierta devoción incipiente, y todo eso, fíjense ustedes, en torno a un hecho histórico incontrovertible que fue la decadencia y la desaparición de las monarquías católicas. A raíz de la Revolución Francesa el trauma fue enorme, porque quizás la monarquía más identificada con la Iglesia Católica, ustedes saben que siempre se habló, yo pienso que impropiamente, de que Francia era la hija predilecta de la Iglesia, por la historia casi mítica, mitológica, de que el rey Clodoveo fue el primer rey de Europa que se convierte al catolicismo como una nación.
es un absurdo, porque no existía Francia ni Clodover un rey propiamente de ninguna nación, simplemente el hecho de la conversión del bárbaro, del visigodo, que fue después magnificado por la gran historiografía muy dirigida de la monarquía francesa, sobre todo en tiempos de Luis XIV. Cuando la revolución mueren los reyes, son ejecutados, son decapitados de manera vil, Luis XVI y la reina María Antonieta, la conciencia general de los tronos de la época fue que se había acabado un mundo. Hasta el punto de que cuando se organiza después de la guerra napoleónica la Santa Alianza con Metternich como ideólogo de la iniciativa, la recuperación del antiguo régimen, yo pienso que había una conciencia de que era imposible. Pero se intentó. Una vuelta atrás en la historia es imposible, no hay, esos estadios no se recuperan. Y otra cosa que ustedes comprenderán, cómo a la Iglesia se unió a esa caída. El lema de la restauración de la Santa Alianza era recuperar la alianza del trono y el altar, algo que se había concebido así en la mente de la Europa de las monarquías, de los tronos, pero con muchas vicisitudes. Estudiar el concepto de la realeza, inspirado desde la Iglesia, desde la doctrina de la Iglesia, es algo muy complicado, con muchas facetas. Cuando el Papa Pío XI instituye la fiesta, solemnidad de Cristo Rey del Universo, está la Iglesia celebrando el jubileo del año 1925. El texto del Santo Padre del Papa Pío XI está fechado en diciembre del año 1925. El 11 de diciembre, año cuarto del pontificado de Pío XI. En esa época, además de las crisis decimonónicas del liberalismo que investigue prácticamente el concepto de realeza, de monarquía tradicional, ha sucedido la caída de los grandes imperios. Después de la guerra del 1914-1918, la Primera Guerra Mundial, han caído el imperio austrohúngaro, que era el imperio que hereda toda la tradición del imperio de la cristiandad, el Sacro Imperio Romano. Han caído los zares de Rusia, otra gran potencia espiritual, aunque no católica, pero un gran bastión de cristianismo en el oriente de Europa. Han caído los turcos, otra potencia histórica que fue nuestro rival, nuestro enemigo muy duro, y con la conciencia que tantas veces la Iglesia tuvo de que los turcos iban a acabar con la Iglesia, iban a acabar con la cristiandad. Y ha caído el gran imperio germánico, el Soviet, Prusia, que intentó en cierta forma hacer una recapitulación de las grandezas de la nación germana con fuerza, y casi lo consiguen, ¿no? Un imperio que duró poco en la historia, pero que pisó muy fuerte, todavía su huella sigue. En ese ambiente el Papa Pío XI instituye la fiesta de Cristo Rey del Universo. Parece como si la Iglesia retara la historia, porque en la carta de Paz Primas, el empezar el pontificado, el Papa recuerda cómo se envió a todos los obispos del orbe una encuesta, una pre-encíclica, analizando las causas supremas de las calamidades que habían abrumado al mundo. Y la conciencia de la cristiandad, del Papa, de los obispos, es que el mundo había perdido porque la ley de Cristo había desaparecido. Desaparecer estructuras morales, legislativas, instituciones humanas que estaban inspiradas en la ley de Dios. Todo el mundo sufrió. A mí siempre me hace gracia cuando a veces
nosotros todos hemos rezado por la conversión de Rusia, las reacciones de Fátima. Y yo me pregunto, digo, ¿por qué no rezamos por la conversión de Estados Unidos, que fue la gran potencia que envilecía al mundo entero? Mucho más que Rusia. Lo de Rusia duró lo que duró y fue una gran calamidad para la historia y para la humanidad. Pero lo de Estados Unidos sigue todavía. Nosotros, todo el mundo del gran liberalismo, de la destrucción de la familia, los divorcios, el control natal, el aborto, ha venido de esa sociedad. La pornografía, toda la descomposición de estructuras básicas de conciencia cristiana ha venido de ese mundo, no de Rusia. En ese mundo la ley de Cristo parece que está presente, pero de hecho no está. Ustedes han visto últimamente las noticias de hace, no sé si fue ayer o hoy, que esta que se presenta ahora por la mujer de Clinton, gente degenerada, familiarmente degenerada, el marido y la mujer, que propugna que Estados Unidos se haga cargo de fomentar, promover y hacerse cargo de subvencionar abortos en el mundo entero. Además lo dice así con ese esparpajo de una feminista radical que es tan ideología tan nociva, ¿no? Pero lo hace. El mundo del liberalismo más crudo nos ha venido de ese capitalismo materialista que al mundo ha hecho tanto daño. Y la Iglesia tuvo esa conciencia muy temprana. Se pierde la ley de Cristo, el mundo se descompone. Cuando el Papa promulga en honra la fe de la fiesta de Cristo Rey del Universo, tiene en mente una recuperación. Ustedes recuerdan el lema de los papas, el Papa Pío XI, instaurare omnium Cristo, restaurar todas las cosas en Cristo, que fue un lema con otras palabras, en otros términos, del Papa San Pío X, el recuperar lo de Cristo, el paz Christi, reino, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Y al leer la encíclica, con toda su finura, son encíclicas de una belleza, se lee muy bien, uno se da cuenta o tiene la impresión de que la Iglesia está en otra órbita, está en otro nivel de comprensión del mundo, de la historia, de las instituciones y del porvenir, lo que nos esperaba. Miren ustedes que el año 1925 al punto está organizándose todo la ideología que acabará desembocando en la Segunda Guerra Mundial. La encíclica Camille del Sorge es del año 37, ¿no? Y la italiana, el Papa, este mismo Papa Pío XI, condena a Mussolini y tal, es de 1930, 1935, y toda la crisis de las guerras cristeras con los gobiernos masones en México de los años 20, años 30, y en España, una nación que parecía firme. La crisis de la República, de la Guerra Civil, estremeció al mundo cristiano. En 1919, anterior a la encíclica, recuerdan ustedes el día de San Fernando, el día 30 de mayo, el rey Alfonso XIII consagró España al corazón de Jesús. Ustedes recuerdan el monumento del restaurado, recuperado del Cedro de los Ángeles. La base, del pedestal donde está el Señor, la imagen del corazón del Señor, parece esa leyenda vinculada a las revelaciones, a las apariciones del Padre Hoyos. Reinaré en España. Yo creo que la leyenda del monumento dice reino en España, como haciendo evidente que al consagrar la nación al corazón de Jesús ya había un reinado del corazón de Cristo en España. ¿Qué tipo de reinado? Un reinado social, que es algo que está vinculado estrechamente con los conceptos de doctrina social de la Iglesia, pero que la Iglesia actualmente obvia, no conceptúa de esa forma, porque se pensaba, se quería un reino real de Cristo en el mundo. Leyes, estructuras políticas, naciones inspiradas en las leyes cristianas, los principios cristianos, y rey, único rey del mundo, Cristo el Señor. Actualmente la Iglesia, el Vaticano II, la Declaración de Dignidades Humanas y toda esa doctrina es opuesta totalmente al concepto de reinado social de Cristo. En cuanto a que se le da pase, se reconoce
la libertad religiosa o la libertad de principio. Pues, ¿dónde queda la unicidad del reino de Cristo? Miren ustedes que en la raíz de todo está el mismo concepto de Dios. Un Dios único postula un poder único. Y un poder único significa una estructura de poder real, político, social, también único. Cuando hay divergencia de poderes o de ideologías, el principio de unicidad está desaparecido, o sea, ha desaparecido como base, como fundamento. Nosotros creemos en Cristo Rey y creemos en el reino de Cristo, al punto de que eso hasta los más modernos, la cristología más radicalizada del protestantismo alemán, de la teología liberal, reconoce que el centro de la predicación de Cristo fue el reino de Dios. En el Padre Nuestro queda la mención explícita del reino de Dios. En la oración que el Señor enseña a los apóstoles y que la oración, de hecho, identificativa de la Iglesia del Nuevo Testamento. Advenia regnum tuum, venga tu reino. No decimos venga tu república, ni venga tu democracia, venga tu reino. Con lo cual, fíjense ustedes que estamos diciendo algo muy serio, que es que el concepto de monarquía y de realeza está vinculado a Cristo, a la revelación, a la salvación, a Dios y a lo escatológico. Esperamos el reino de Dios. El Señor el domingo pasado se rezaba como evangelio de la fiesta de Cristo Rey, la escena del interrogatorio ante Poncio Pilato. Él se utiliza 3 evangelios el día de la fiesta de Cristo Rey según los ciclos del escenario histórico actual. El ciclo A, el ciclo primero, se reza el evangelio de San Mateo del juicio final. El rey, dice que el evangelio, pondrá a unos a la derecha, otros a la izquierda, como el pastor separa las ovejas de las cabras, y dirán a su derecha: venid, bendito mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Miren ustedes, reino preparado desde la creación. Existe el reino de Dios en el plan de Dios desde la constitución del mundo. No es ni siquiera una novedad de Cristo. Cristo predica el reino, pero predica lo que ya existe en la mente de Dios, la voluntad de Dios y en los hechos de Dios. Y por eso pedimos que venga su reino, porque el reino ya existe y lo ha hecho Dios, y es algo de Dios, y lo instituye el Señor. Es algo de Dios. El segundo evangelio que se reza es este que les he dicho, del interrogatorio de Poncio Pilato, en el que el Señor insiste en el concepto real unas cuantas veces. Tú lo dices, le dice a Pilato. Pilato le pregunta: ¿tú eres rey? Y el Señor contesta: tú lo estás diciendo. Yo soy rey, y para eso he nacido, pero mi reino no es de aquí. Y finalmente el evangelio del ciclo tercero, que se rezará Dios mediante el año próximo, visto Tomás de San Lucas, es el evangelio del Titulus, la tablilla que Pilato manda poner sobre la cabeza del Señor en la cruz, que reza: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Y los judíos claman a Pilato y le dicen: no escribas es el rey de los judíos, sino este dijo que él era el rey de los judíos. Y el Pilato se ratifica lo escrito diciendo: lo escrito es escrito, lo escrito está. Y así se mostró el Señor al pueblo judío, con la tablilla del título, rezando que él era el rey de los judíos. La realeza del Señor como algo vinculado a su esencia cristológica. En el Antiguo Testamento aparecen esos textos en los que se configura el mesianismo, la figura del Mesías, unida a la del rey, la realeza. Yo tenía aquí un excursus haciendo una mención expresa del momento en que surge el concepto de realeza en la Biblia, en la Sagrada Escritura. En los siglos de Génesis aparecen reyes. Y aparece un rey singular. En el capítulo 14 del Génesis, que es Melquisedec.
rey de Salem, que ofrece al Altísimo un sacrificio de pan y de vino. Eso en el contexto de las batallas, de las escaramuzas del patriarca Abraham con los reyes de Canaán. El tema ese de la realeza sacerdotal se vuelve a tomar después como un punto central de la gran reflexión cristológica que hace la carta a los hebreos. Cristo es un sacerdote distinto del Antiguo Testamento, pero a la vez tiene raíz en este personaje que es rey de Jerusalén, rey de paz y es sacerdote a la vez, y que ofrece un sacrificio de pan y de vino, que será el rito de Melquisedec, que se insiste que es el propio de Cristo, de la nueva alianza. Los reyes de la Biblia son reyes paganos, pero los reyes de la Escritura, los reyes bíblicos, los que intervienen en la historia de la salvación, son reyes carismáticos. Ustedes recuerdan que la institución de la realeza, monarquía, comienza en el coro de Dios después del periodo de los jueces. Los jueces son personajes carismáticos. Momentos de especial violencia o peligro del pueblo, el Señor suscita un líder, un caudillo, un juez, que se hace cargo de liberar de la opresión. Habitualmente son los pueblos de alrededor, los filisteos, los amalecitas, filisteos fundamentalmente. En época de los jueces, aun siendo estos carismáticos, ya surge el deseo monárquico. ¿Les recuerdan? Uno de los grandes jueces, Gedeón, le proponen ser rey. Gedeón aparece con otro nombre, Jerubal, que es un nombre pagano. ¿Les recuerdan? Baal, los Baales son por antonomasia las deidades más tentadoras para el pueblo de Israel, porque estaban muy representados y eran deidades horrendas que exigían sacrificios humanos, pero estaban muy vinculados a Canaán por los ritos de fertilidad. Y Gedeón aparece también con el nombre de Jerubal. ¿Y recuerdan ustedes la parábola esa que cuentan, la vinculada a Gedeón, que él mismo la explica? La de los árboles del bosque que se quieren hacer un rey. Se lo piden al olivo, dice el olivo, yo voy a dejar mis aceitunas por ser rey, ni hablar. Y se lo piden a la higuera, dice la higuera, que yo voy a dejar mis frutos dulces por hacerme rey, ni pensarlo. Y se lo dicen a la vid, dice la vid, yo no puedo dejar mis pámpanos, mis vinos. Y se lo dicen al espino, y el espino acepta. Y entonces, lo primero que hace el espino es dar una ley en la que dice que todos le sirvan, todos se rindan, todos se inclinen, y si no, que salga fuego del espino que consuma a todo el bosque entero. Eran, fíjense ustedes, la conciencia que tenía el pueblo de la violencia de la institución monárquica, tal como ellos la conocían, del pueblo alrededor. Cuando más seriamente en tiempo de Samuel es un profeta curiosísimo, porque cierra el periodo de los jueces, el mismo es un juez, y abre el gran periodo de los profetas. Samuel es una figura enorme, más de una gravedad, pero con Samuel pasa una cosa muy curiosa, que los hijos de Samuel eran dos calamidades, pero de peligro. Fueron los culpables, por ejemplo, de que los filisteos secuestraran el arca de la alianza y dos calamidades. Y a la muerte de Samuel, o cuando lo ven ya viejo, el pueblo le pide que les nombre un rey. Y Samuel se indigna. Dice Samuel, consulta a Dios y tal y cual, y dice el Señor, dice, tranquilo Samuel, que no te desprecian a ti, me están despreciando a mí. El concepto de la realeza de Dios y del poder divino como reñido o viéndose contrapuesto en rivalidad con el concepto de monarquía. Un rey significaría un opositor, un rival con Dios. Y el Señor finalmente concede que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Beerseba, pero ellos no siguieron los pasos de su padre, sino que se dejaron llevar por el afán de lucro, aceptaron regalos
y pervirtieron el derecho. Se reunieron entonces todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo, le dijeron, y tus hijos no siguen tus pasos. Ahora danos un rey, para que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. A Samuel le disgustó que le dijeran, danos un rey. Y oró al Señor, y el Señor dijo a Samuel, escucha al pueblo en todo lo que ellos digan, porque no es a ti a quien rechazan, me rechazan a mí, para que no reine más sobre ellos, como se comportaron conmigo desde el día en que los hice subir a Egipto hasta el día de hoy, abandonándome a mí para servir a otros dioses. En los profetas siempre está presente el pecado del becerro. Moisés estaba en el monte, recibiendo la ley, y el pueblo desgraciado estaba prostituyéndose, bailando y danzando delante de un becerro de oro. Dicen algunos exegetas de la Biblia que es como otro pecado original. El pecado original de los padres, que deja culpable a toda la descendencia, ocurre en el paraíso, y el pecado original del pueblo, que sucede en el desierto, mientras Dios con misericordia da su ley y el pueblo está danzándole a un becerro de oro. Entonces, el Samuel lo que hace es machacar en esa llaga y decirle, estáis haciendo lo mismo que hicieron los del desierto. Desde el día en que os hice subir de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome a mí para servir a otros dioses. Así se comportan también conmigo. Por eso, escucha su reclamo, pero les harás una solemne advertencia y les explicarás cuál es el derecho del rey que reinará sobre ellos. ¿Ustedes recuerdan lo que viene a continuación? Dice Samuel, tiene que ser un cascarrabia de miedo, dice, apretad los machos, porque el rey lo que va a hacer es lo siguiente: a vuestras hijas las va a meter a prostitutas y concubinas de su palacio, a vuestros hijos los va a meter de soldados en su ejército para que mueran en batallas sangrientas, y a vosotros va a poner unos impuestos que os vayan para la pata abajo. Ese dice, bueno, y el pueblo tan necio insiste, porque estaban fascinados con el concepto de la monarquía, un líder estable. Sin embargo, fíjense ustedes que lo que el Señor suscita en Israel son, a la manera de los jueces, una monarquía carismática. No es el pueblo el que elige, nunca. Es Dios el que otorga. Y así aparece el primer rey, Saúl. Saúl, la historia es muy simpática porque es todo providencial. No es el pueblo el que guía la intención, sino que es el Señor. Saúl sale a recuperar unas burras que se le han robado a su padre, Quis. Y en medio de esa historieta aparece Samuel. Y Samuel habla con él, lo prepara y finalmente lo unge y lo presenta como rey. Este es vuestro rey. El profeta que unge al rey.